La Convención Constitucional inicia hoy una nueva etapa del proceso para muchos. Aquí se juega el partido, empieza a discutirse las normas en el Pleno y queremos saber cómo se viene este proceso para hoy día, pero también las perspectivas para todo lo que viene de aquí al 4 de julio. Qué mejor que hacer todo este análisis con la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quintero. Presidenta, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos esperando que inicie el proceso con mucha alegría y mucha esperanza. Así es, presidenta, hay mucha expectativa de lo que va a pasar hoy día, empiezan a discutir las normas, ya vamos a hablar en particular de qué es lo que pasa hoy día específicamente desde las 3 de la tarde, pero antes de preguntarle en qué pie siente usted que la convención llega a este nuevo capítulo de esta historia del proceso constituyente. Bueno, llegamos con mucho trabajo previo, ya sea en la etapa reglamentaria o ahora en las últimas semanas, respecto a las propuestas de normas. Han sido jornadas intensas, donde se ha visto mucho profesionalismo en la redacción y las propuestas, la colaboración de los distintos colectivos, así que llegamos en un muy buen pie, con más de 1000 propuestas de normas, entonces estamos con un piso amplio que nos permite dialogar arduamente. Antes de seguir conversando de lo que va a estar sucediendo, presidenta, el día de ayer hubo una especie de polémica por una reunión que tuvieron que hacer con la mesa directiva respecto a por cuánto se iba a votar y aprobar las normas en general para después pasar en particular. Todo esto porque desde un inicio se había dicho que iba a ser por 2/3. Llegó un oficio a la mesa por parte de 50 convencionales pidiendo o interpretando, mejor dicho, que esto en general era por mayoría y después en particular por 2/3. Finalmente se dejó como estaba. ¿Qué le parece en general tener esta discusión un día antes de que empezamos a tener, el debate aquí en el Pleno? Bueno, lo primero, decirle con mucho respeto que lo que se conversó ayer no es una modificación del quórum de los tercios, eso no ha estado y no va a estar nunca en duda, porque es algo que el Acuerdo por la Paz lo establece claramente. Lo Es que la interpretación de por cuánto las normas iban a ser aprobadas. No, se pidió la revisión del oficio 504, que era el procedimiento de trabajo que vamos a implementar esta semana. Entonces nosotros desde la mesa votamos y se decidió no dar solicitud a la revisión. Eso es todo. No es que lo habíamos conversado, que estamos cambiando el quórum, no, sino que dado que es un oficio de los constituyentes, es necesario, por supuesto, dar respuesta a las necesidades de este equipo humano. Así que lo revisamos y decidimos no dar lugar al oficio. Claro, en el fondo, para que se entienda bien y para que los que todos nos están viendo, que muchas veces tienen muchísimas noticias que salen de la convención y también se pueden malinterpretar, presidenta, aquí en el fondo lo que sucedía es que todo se vota por 2/3. Así mismo lo decía, las indicaciones que presentaron desde la mesa la semana pasada a todos los convencionales, se vota en general por 2/3, en particular por 2/3, y estos convencionales en el fondo lo que decían es que esa primera votación, en general, podría ser solamente por mayoría, ¿no? Exacto, era una interpretación. En el mundo de derecho entiendo yo que son muchas las interpretaciones y esta pudiese haber sido una, pero no fue la que la mesa dictaminó. Y el haber abierto de todas formas la revisión el día de ayer no deja espacio para que se generen incertidumbres. Bueno, fue una decisión de la mesa. Hablar sobre supuestos yo creo que no hace bien, porque son supuestos, lamentablemente. Entonces, lo concreto es que la votación es por 2/3. Claro, va a ser por 2/3 en general, en particular. De todas formas, usted votó a favor de la interpretación de los otros convencionales, ¿no? Sí, mi voto fue a favor, porque coincido con esta interpretación también, pero de todas maneras, acato la mayoría, que son los 2/3, y eso es lo que haremos y defenderemos. Y esto no genera también la incertidumbre de la que comentaba, pensando que el vicepresidente de la mesa votó contrario a usted. En el fondo, tenemos una discusión un día antes de empezar el pleno respecto a cuánto va a ser el quórum para votar algunas normas. Está bien, se mantiene lo de siempre, 2/3, pero en el fondo usted votó a favor de otra interpretación, el vicepresidente de la que estaba antes.
¿No genera ruido esto? Bueno, al menos a mí no, porque hay como dos mundos que es claro diferenciar. Uno es de la relación humana, del trabajo en conjunto que estamos llevando con el vicepresidente, y también puede que tengamos diferencias en varias cosas, pero eso no impide un trabajo mancomunado y en pro de la convención y de la sociedad chilena. Yo creo que debemos dejar de tal vez ser tribunal de la Inquisición frente a las diferencias. Yo creo que todos tenemos formas de pensar distintas y todos los puntos de vista son válidos porque la sociedad no es homogénea, somos todos y todas distintos. Entonces, mientras podamos comprender y aceptar con respeto la diversidad de opiniones, como lo hemos hecho con el vicepresidente, con respeto, y pues seguimos trabajando con la misma buena onda y el mismo cariño, claramente vamos a aportar al desarrollo de una mejor sociedad. Nos falta eso, el diálogo, el respetarnos en la diferencia, que no todo es blanco ni negro, hay matices, creo que eso le hace muy bien a la sociedad. Ya, y entonces este tema, solamente para cerrar este inicio de la entrevista, Presidenta, el tema de los 2/3 queda 100% zanjado y esto se va a votar en general 2/3, en particular también por ese mismo quórum. Exacto, así va a ser, a menos que el Pleno decidiera otra cosa, pero hasta ahora no, porque acá el soberano es el Pleno, eso hay que tenerlo, por supuesto, siempre en consideración. Pero hasta O ahora sea, seguimos. todavía habría espacio para que eso se pueda revisar. En teoría, la mesa ya lo resolvió, pero el Pleno es soberano. Eso, ante algún supuesto, está esa opción, uno no la puede, está reglamentada, no tengo el reglamento acá, pero está dentro de las facultades del Pleno, el poder levantar temas y consensuar. Pero hasta ahora vamos a seguir como estamos trabajando, 2/3 en general y 2/3 en particular. Bueno, y esto empieza ya a las 3 de la tarde, Presidenta. Se anticipa que se viene una jornada súper larga. ¿Qué es lo que viene hoy día? ¿Qué van a votar específicamente el día de hoy? Bueno, hoy partimos con el informe de justicia, ¿ya? Y son 16 artículos los que van a ser votados. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver, ya tengo el resumen, pero no me lo sé de memoria. Bueno, tiene que ver todo con los distintos sistemas de justicia, ¿ya? Y incluye, estoy buscándolo un segundito, incluye función jurisdiccional, por ejemplo, son términos muy técnicos, pluralismo jurídico, independencia jurisdiccional, inamovilidad, derecho de acceso a la justicia. Recordemos que cada comisión primero trabaja sobre un piso de definiciones, consenso, y después va subiendo hasta llegar a las eh, distintos criterios o aspectos que tienen que ser discutidos. Entonces, esto primero va a ser como los distintos pisos que se van a ir construyendo en el sistema judicial y en los órganos del Estado. Mañana seguimos con formas de Estado, con regionalización, descentralización, etc. Y para mañana también es el informe y pasado mañana entonces sería en particular lo que van a votar hoy en general. Exacto, contarle a las personas que tenemos dos momentos importantes dentro de cada plenario. Hay plenarios que van a ser de votación en general, ¿ya? Y plenarios que van a ser de votación en particular. Mañana tenemos, o sea, hoy, perdón, tenemos el general y retomamos sistema de justicia el día jueves para votar en particular, propuesta por propuesta, a la cual se le hacen modificaciones, indicaciones, y se van mejorando, y después se va votando una por una. Usted ya mencionaba algunos de los temas que se van a discutir hoy día, mañana, y claro, si uno empieza a ahondar en cada uno de ellos, podrían ser días solamente respecto a uno, pero el tiempo es acotado. Para hoy se hizo el cálculo, si cada convencional ocupara su tiempo de intervención, que son 3 minutos, esto debería estar la votación o más o menos terminar a las 11 de la noche, pero obviamente entre medio van a haber distintos nudos, me imagino que van a ir al baño, van a tener descansos. ¿Para cuándo ustedes están viendo, Presidenta, que va a terminar lo del día de hoy? Bueno, yo creo que va a terminar asumiendo que todos los y las constituyentes van a hacer uso de la palabra, ahí vamos a tener 8 horas. Y a eso hay que sumarle el inicio, que tenemos que dar cuenta, ver algunas normas que tienen que ser distribuidas, los recesos también, la pausa sanitaria, y por supuesto eso va a sumar, entonces van a ser mucho más de 8 horas. Entonces es probable que terminemos cerca de la medianoche. Medianoche. ¿Y para mañana volver a empezar a qué hora? Exacto, mañana, bueno, hay trabajo en comisiones, por ejemplo, mi comisión sesiona a las 9:30, así distintas comisiones, porque el trabajo sigue en comisión, aparte del trabajo en el pleno, y después volvemos al pleno de nuevo a las 3 de la tarde y probablemente vamos a terminar
de nuevo a las 12. Bueno, solamente con escucharle también lo que uno puede leer, se entiende que lo que viene y también lo que han estado viviendo es muy intenso. El tiempo es acotado, tienen que entregar la propuesta final al 4 de julio. Ha habido un debate de si es suficiente o no ese plazo. ¿Cómo lo ve usted? Pensando que, claro, todavía hay trabajo en las comisiones, hay trabajo en el Pleno, si no alcanzan los 2/3, vuelven a las comisiones, se pueden presentar indicaciones. ¿Qué pasa con estos plazos, Presidenta? Bueno, sí, los plazos son bien acotados, pero como todas y todos sabemos, no son plazos que hayamos definido nosotros y nosotras dentro de la convención, considerando todos los criterios de participación y de deliberación que se incluyen. Pero somos respetuosos de la ley, por eso vamos a votar los 2/3, y por eso nos apegamos al tiempo, así que hasta el 4 de julio son nuestras fechas y hasta ahora en el cronograma vamos bien apegaditos al cronograma. Ojalá no tengamos muchas complicaciones, pero de haberlas hay que buscar una solución en conjunto. Y esa solución en conjunto, ¿por dónde pasa? Porque claro, uno puede entender que puede haber optimismo, que puede estar la mejor de las disposiciones por llegar al 4 de julio con una propuesta, pero también en el camino quizás se pueden debatir algunas cosas con mucha premura, sin la capilaridad que requieren. Entonces, ¿por dónde pasa ese trabajo para poder ahondar en cada uno de los temas que efectivamente van a estar en una posible nueva Carta Magna? Bueno, lo primero es clarificar que la deliberación en el pleno, en estos plenos grandes de votación, no es la única deliberación ni diálogo que ha habido. Ese es el punto culmine de toda la deliberación previa. Recordemos que estamos acá conversando desde hace mucho rato, y hay trabajo en comisiones y en articulaciones de grupos de personas, de colectivos, que se dan en las comisiones, que se dan en los pasillos, que se dan en el patio, que se dan los fines de semana, que se dan todas las noches. Entonces, claramente decir que la deliberación es solamente en el Pleno es un poco reduccionista, porque hay deliberación desde el día 1 que llegamos a este lugar. Hemos estado conversando sobre las propuestas, los sueños. Entonces, esta es una parte del proceso y cada persona va a tener su tiempo para exponer sus distintos puntos de vista. Claro, pero también es la parte más importante porque si no se alcanzan los 2/3, lo que haya pasado de deliberación antes en las comisiones o en los pasillos podría quedar en pie muerto. O sea, hay que ser realista. Yo creo que no todas las propuestas van a alcanzar los 2/3, porque en la democracia, en un estado de democracia, significa que todos los colectivos vamos a ganar y vamos a ceder algo. Entonces hay que ser súper consciente y no asumir que todo se va a aprobar. Hay cosas que sí se van a aprobar, donde hay más consenso, otras que no, y van a volver a la comisión y van a volver a su segundo tiempo a ver si pueden alcanzar. Y si no, claramente queda para resolución del Congreso futuro. Del que Bueno, viene. de hecho, y pensando en este análisis que usted hace, ha habido más una controversia, se podría decir, o más ruido las últimas semanas respecto al trabajo de la convención por distintas normas que han sido aprobadas en distintas comisiones que son catalogadas más de extremas. Solamente por poner un ejemplo, la estatización de las empresas mineras. Evidentemente eso, lo que pasó en esa comisión, no es un reflejo de lo que vaya a pasar en el Pleno. Pero entonces, ¿por dónde va pasando ese trabajo? ¿Con qué es lo que se queda la ciudadanía? ¿Cómo dar las señales de que quizás algunas normas que pueden ser catalogadas de extrema no necesariamente van a seguir ese mismo camino cuando se discutan entre los 154? Sí, bueno, acá usted toca un tema muy importante y le agradezco que esté colaborando con la difusión del trabajo de forma seria, objetiva, porque claramente necesitamos de los medios de comunicación para informar correctamente a las personas y entre todos y entre todas ayudar a dar cumplimiento al derecho a la información. Por supuesto, hay una responsabilidad importante de nuestro lado y nos estamos haciendo cargo para fortalecer la estrategia comunicacional de la convención para informar realmente cómo ocurre. Hay mucha caricaturización muchas veces del trabajo de los constituyentes que no es tal. Yo creo que es un poco injusto las caricaturas que se hacen o que hay un circo, payaso. Yo creo que esas cosas no aplican en una sociedad que tiene que tender hacia el respeto. Acá lo importante es que están las puertas para la conversación, para el diálogo, para poner todos los temas. Y es el Pleno quien va a decidir finalmente qué cosa hace sentido a la gran mayoría de la población, asumiendo que cada uno representa distintas partes de la sociedad. Entonces, yo creo que quedarse solamente enfocado en los trabajos de la comisión, necesitamos verlo en perspectiva. Hay un trabajo que se da en el Pleno
y donde, por ejemplo, si en el caso que usted nombra la norma de estatización, en el Pleno vamos a ver si cumple o no con los requisitos y si no, vuelve a su comisión. Entonces todavía nos quedan varias etapas. Entonces creo que ha habido mucha desinformación al asumir que el trabajo de las comisiones es el trabajo definitivo del Pleno. Y eso no le hace bien ni al país y por supuesto ni al trabajo que estamos haciendo nosotros y nosotros. Antes de seguir con este tema y aprovechando que menciona lo de las comunicaciones, ¿cuándo van a elegir el reemplazo de Lorena Panjan? Bueno, la mesa, justo ayer llegamos al acuerdo de cómo abordar esta situación y lo primero es que se están recibiendo currículos y queremos crear un cargo que es de estrategia comunicacional, de apoyo directo a la gestión que lleva Margarita Cereceda, que es actualmente la jefa de esa unidad, para tener esta mirada más amplia, más integral, porque también al ser jefe uno no puede negar que hay mucho trabajo administrativo y se va perdiendo un poco la capacidad creativa que se necesita, sobre todo para comunicar esto. Entonces va a venir alguien de apoyo, lo vamos a elegir esta semana, y después se va a licitar una agencia de comunicaciones para que nos ayude con todo el tema comunicacional más potente. Y eso Y se va a trabajar en las bases, por supuesto. sacando cálculos, entonces, ¿para cuándo tendríamos un nuevo nombre de reemplazo a Lorena Panjan y una nueva estrategia comunicacional, por así decirlo? Sí, bueno, el reemplazo estaría esta semana. La estrategia hay que darle tiempo a la persona, por supuesto, para que la desarrolle, pero acá los tiempos son muy breves, no podemos darnos un mes, es una cosa de día o semana, debiese estar ya mucho más claro la estrategia. Presidenta, volviendo a lo que conversamos, esto de algunas normas que generan más ruido al exterior de la convención, ¿se hace más cuesta arriba el apruebo en un plebiscito de salida si es que estas normas que efectivamente generan rechazo en general en la población, o al menos así se puede sentir, siguen su curso y efectivamente terminan en este posible nuevo documento de una nueva constitución? Bueno, como le digo, yo vengo del mundo de la ciencia, entonces hablar sobre supuestos a mí es súper difícil. Lo que puedo decir es que teniendo aprobadas las normas, las primeras, vamos a empezar a hacer, incluso antes yo creo, todo para comunicar. Porque ahora entre que mucho dime, direte, que dijo, que no dijo, que quedó, no quedó, pero ya con las normas realmente las definitivas, eso hay que informar a la población con una estrategia potente. Porque ahora alguien que no está 24/7 como nosotras, como usted que está pendiente de la convención, qué sé yo, no tiene idea de qué estamos haciendo. Y eso es una realidad. Entonces, solamente para explicar el flujo de la norma, hasta para uno hay que leerlo varias veces, entenderlo bien, cómo van los plazos. Entonces, creo que necesitamos enfocarnos, ya pronto van a estar los productos definitivos, en cómo va a quedar la propuesta. Yo creo que ese es un hecho fundamental para ayudar a paliar la desinformación con los hechos reales, que finalmente quedó, y que las personas puedan decidir informadamente, no en base a desinformación, si va a apoyar o no el plebiscito. Y, por ejemplo, cuando ve estas cifras de, por ejemplo, la última encuesta CADEM que salió el domingo, donde la confianza en la convención cayó de un 58 a un 50%, o la disposición de la gente a votar a prueba en el plebiscito de salida también bajó de un 56 a un 47%. ¿A qué se lo atribuye? Bueno, lo primero es que estas encuestas son un punto en el tiempo, por supuesto las recibimos con mucha gratitud, porque nos sirven para ver que realmente, para corroborar lo que sabemos, que la estrategia comunicacional hay que fortalecerla, pero claro, este tipo de encuestas no nos dan causas, no son explicaciones causales solamente nos dan una foto, entonces no pudiese ahondar, pero claramente el acceso a la información tenemos que mejorar, porque puede ser una de las causas, y esto por lo general, los hechos sociales son multicausales. No puede ser uno atribuir uno, sino que hay que verlo en una perspectiva sistémica. Pero todo pasa por un tema comunicacional. ¿No hay también un mea culpa de quizás algunas normas que pueden ser efectivamente más controversiales que otras? Es que son propuestas de norma. Entonces, vuelvo que es cómo se comunica. No es norma, es propuestas que los distintos colectivos ponen en conversación y algunas no van a quedar. Por ejemplo, lo que ocurrió con, ¿cómo era? La eliminación de los poderes del Estado, de la Claro, Constitución. la propuesta de María Rivera.
claro, que fue muy ruidosa y todo, pero es válido que se converse. Yo no veo el problema en que se dialogue. Pero fue una propuesta y no fue aprobada y sigue su camino el resto de las propuestas. Entonces, hay que ver siempre las cosas en perspectiva, en los procesos que estamos viendo, y siempre creo que acá las palabras, el uso de las palabras correctas ayuda mucho a informar. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que yo he aprendido en este mes. Claro, en el caso de esa propuesta de María Rivera que proponía la disolución de los poderes del Estado y que finalmente, como usted dice, se rechazó por 25-0, o sea, de manera unánime, la crítica que se hacía es que si todos estaban en desacuerdo, ¿por qué perder tiempo? ¿Por qué en el fondo discutirla y que quitar atención cuando efectivamente termina generando ese ruido del que estamos conversando? Porque básicamente personas como con ese pensamiento existen en la sociedad. Entonces uno no puede, así como no existen, negarlos. Estamos en un proceso en que estamos llanos al diálogo, en la primera vez en la historia que nos escuchamos con nuestras distintas posturas. Es muy válido que cada uno exprese su sentir, su forma de entender la sociedad, pero es los grandes acuerdos quienes definen finalmente qué queda o qué no. Por eso somos una asamblea o un plenario muy diverso. Y esa es la virtud que tiene este espacio. Presidenta, por último, y siempre pensando en lo que viene en el proceso, también en el plebiscito de salida, ¿qué le parece esta propuesta, entre comillas, que dibujaba el ex senador Pablo Longueira en una carta que publicó en el Mercurio el fin de semana, donde él dice que si en el plebiscito de salida gana el rechazo, entonces se convoque a una nueva elección de convencionales y entonces el proceso pueda continuar para seguir intentando redactar una nueva constitución? Bueno, yo me enfoco en el plebiscito, en el apruebo, la verdad. No analizo las normas o sea, las posibilidades del rechazo, sino que me concentro en trabajar para que la gente esté informada y pueda decidir informada. Y por supuesto, yo como constituyente, viendo el trabajo serio que se está haciendo aquí, no voy a votar rechazo, por supuesto. Presidenta, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Mucho éxito en lo que empieza en este momento. A las 3 de la tarde vamos a estar muy atentos de lo que suceda en el Pleno. Muchas gracias, Patricia, y por el espacio, por ayudarnos a comunicar, y mucho cariño a la gente que nos acompaña. Muchas gracias, Presidenta, y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitadísimos a que sigan junto a nosotros informándose de lo que pasa en la Convención Constitucional y también de toda la contingencia nacional e internacional aquí en emol.com.